Hola, muchas gracias por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Hoy quiero enseñar algo de historia. No vamos a entrar otra vez en la historia bautista ni de la iglesia, pero quiero aprovechar y enseñar la historia de algunos de los himnos que se cantan en varias iglesias en la actualidad. Y hoy vamos a ver la historia detrás del himno Estoy bien con mi Dios, también conocido como Alcancé salvación. Este himno fue escrito cuando Horacio estaba atravesando una tragedia horrible. Quiero que conozcamos la historia de Horacio Spafford. Horacio había vivido desde el 1828 al 1888 y era un abogado estadounidense y un anciano presbiteriano. En septiembre del año 1861, él se había casado con Anna Larsen y vivían en Chicago. Horacio era muy amigo de algunos líderes muy conocidos en su época, como Dwight L. Moody y Philip Bliss. Moody era un predicador renombrado en esa época que había llevado las noticias del Evangelio, explicando por qué vino Jesús a este mundo a morir, ser sepultado y resucitar. Llevó estas gran noticias por todo Estados Unidos y hasta también en Gran Bretaña. Philip Bliss, otro amigo de Horacio, también era un evangelista, uno que predicaba el Evangelio por todos lados y compuso muchos himnos que se siguen cantando hasta hoy día. Y estos dos hombres eran muy amigos del señor Horacio Spafford. Horacio y Ana habían tenido 5 hijos, un varón y 4 chicas. Su hijo varón se había enfermado y pensaron que era algo leve como un resfrío, pero terminó siendo que le agarró una fiebre escarlata o escarlatina. Tan solo tenía 4 años. Y era una situación horrible, porque era una en la que Horacio como padre no podía hacer nada para salvar a su propio hijo. Una situación en la que él mismo se sentía inútil, porque como padre quería ayudar a su hijo, pero no había nada que podía hacer. Lo único que le quedaba era orar. Pero su hijo termina falleciendo esa noche. Aunque él rogaba por su hijo para no tener que atravesar lo que se imaginaba la peor situación, terminó perdiendo a su hijo. Y esto solo era el comienzo de lo que le iba a suceder. En cuanto a su trabajo, Horacio tenía un lugar donde practicaba la abogacía. Él era un abogado muy exitoso y tenía buenos ingresos financieros. Con el dinero, decidió invertirlo en varias propiedades que rodeaban al lago Michigan, en Chicago. Si han escuchado del gran fuego de Chicago que ocurrió en octubre del año 1871, las propiedades de Horacio se encontraban justo en medio del incendio. No había nada que se podía hacer para salvar las propiedades porque era tan grande el incendio que causó daño a mucha gente. Y durante los siguientes 2 años trabajó fuertemente con su familia para ayudar también a otras víctimas que sufrieron pérdida en ese fuego. En noviembre del año 1873, 2 años después del fuego, Horacio y Ana decidieron ir a Europa con la familia, ya que su amigo cercano, D.L. Moody, se encontraba allí y ellos podían acompañarlo en su campaña evangelística. Así que lo que hicieron fue preparar sus valijas para cruzar el Atlántico en buque. A último minuto surgió un problema. Se contactaron con Horacio para decirle que lo necesitaban en la ciudad para aclarar un asunto de las propiedades. Ante todo esto, él se vio obligado a quedarse y cerrar este asunto. Pero, para no atrasar el viaje de su familia, él insistió en que ellos viajaran de todos modos, aún sin él, ya que él viajaría ni bien se liberaba. Así que hicieron esto mismo. La esposa y las 4 hijas viajaron en barco para ir hacia Europa. Y acá es donde sucede otra tragedia. El 22 de noviembre, más o menos a las 2 de la mañana, en camino hacia Europa, el barco de ellos terminó colisionando contra otro. Se relata que el barco se hundió en 12 minutos. En 12 minutos quedó bajo agua y 226 personas fallecieron por el accidente. Horacio recibió un telegrama de parte de su esposa unos 9 días después y decía: sobreviví sola. Perdieron a las niñas en esa colisión. Ahora imaginándonos Horacio, perdió a su hijo, luego sus bienes en ese incendio, y al querer cuidar a su familia y dejarles ir a Europa mientras él cerraba unos asuntos pendientes, terminó perdiendo a sus 4 hijas. Imagínense el dolor que habría experimentado.
lo que sucede después es que él toma el próximo viaje que podía para ir a encontrarse con su esposa. Y durante ese viaje, el capitán de la nave llamó a Horacio Spafford y le dijo que según sus cálculos, en ese momento, ellos se encontraban atravesando el sitio exacto donde se había hundido el barco que llevaba a su familia. En una carta que luego escribiría Horacio a su cuñada, él le comparte de la situación cuando cruzaron el mismo lugar y cuenta de la paz que él tenía al saber que sus hijas no se encontraban allí en el agua, sino que él podía imaginárselas a ellas en los brazos de Dios. Pero me lo imagino a él nomás sobre esas aguas, quizás experimentando algo de enojo porque había ya perdido un hijo, luego sus bienes 2 años atrás y ahora perdió a sus hijas. Quizás entró en una conversación privada y preguntaba a Dios, estando sobre esas aguas, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Estoy seguro que fue allí que Dios le dio paz. Quizás porque Horacio sabía que Dios podía compadecerse con él, porque Dios mismo perdió a su hijo, su único hijo, como nos dice Juan 3:16. Y Horacio sabía que algún día él volvería a ver a sus hijas por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Y fue ahí, en este lugar, con todo lo que él estaba sintiendo, allí él encontró paz para su alma. Ahí él sintió la presencia de Dios con él, y ahí mismo fue donde él compuso este himno tan hermoso que se canta en tantas iglesias. A pesar de todo lo que vivió él pudo decir, estoy bien con mi Dios.
¿Saben qué? Esa paz que tenía Horacio Spafford es una paz que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Esta paz que Dios nos ofrece no es una paz en el sentido de que todo nos va a ir bien en la vida y por ende estar tranquilos. No, es una paz que sobrepasa todo lo que podemos estar viviendo. Es una paz que viene de Dios, no del hombre. Lo natural de cualquier ser humano es preocuparnos ante las pruebas, de las dificultades, y analizar qué puedo hacer para salir de la situación y proteger a mi familia. Hasta podemos enojarnos por lo que estamos viviendo y enojarnos con Dios mismo. Es normal este sentir. La paz que Dios nos ofrece es Shalom. Es una paz que solo viene de Él, que no depende de las circunstancias que vivimos, porque esta paz viene de Él y no de nosotros. Y esto es un regalo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Al estudiar la historia de Horacio, traté de imaginarme la situación de él sobre las aguas cuando llegaron a la ubicación donde había perdido a sus hijas. Y se me vino una imagen en mi cabeza de una situación personal que viví. De ninguna manera comparo mi situación y dolor personal con lo que experimentó Spafford, pero sí pude identificarme con el hecho de estar sobre el agua remando cuando yo estaba enojado con Dios, aún siendo pastor. Como soy hombre, como cualquier otro pastor, tengo sentimientos, pero en esta ocasión mi enojo era por el tema de que otra vez tenía que tratar con cáncer. Como marido, estaba enojado con Dios porque no solo me afectaba a mí esta situación, sino que afectaba a mi esposa. Habíamos dejado la ciudad en la que nos habíamos criado, Rosario, para empezar una iglesia en San Martín de los Andes. En mi mente, yo estaba haciéndole fiel a Dios. Dejamos todo atrás para ir a ese lugar, lejos de la familia, lejos de amigos, y todo para servir a Dios. Ya me habían operado del primer cáncer, y ahora el doctor me indica que tengo algo sospechoso en mi pulmón. Así que lo que hice fue esa mañana que me levanté, decidí salir a remar sobre el lago para ir y desquitarme con Dios. Esto era algo que yo hacía a menudo para pasar tiempo con Dios, o salir a pescar o remar para pasar un tiempo a solas para hablar con Dios, mi Padre Celestial. Y en esta oportunidad salí a remar nomás. Y después de unas horas llegué a un lugar donde estaba solo, y ahí fue donde paré en medio del lago para hablar con Dios y preguntarle a Él ¿por qué? Estuve un buen rato ahí, pero después de un rato el agua se tranquilizó y yo sabía que Dios me estaba escuchando. Es como si Él me decía, estoy atento. Ahora no escuché ninguna voz, pero sí sentí su presencia conmigo ahí en medio de la nada, rodeado de montañas sobre el agua cristalina que reflejaba el cielo como un espejo por estar tan pero tan quieta. Fue ahí, en medio de ese lugar, que dejé todo lo que yo estaba pasando en las manos de Dios y le dije que seguiría de todos modos, aun si nada cambiaba en mi vida. Les comparto esto nomás, lo que yo viví personalmente, porque creo que todos nosotros hemos pasado situaciones en la vida en las que nos enojamos con Dios. Algunos quizás todavía no lo han vivido, algo así tan duro, y les animo a que tomen nota de estas cosas por si el día de mañana les toca vivirlo. Esa paz que yo sentí sobre el lago no era algo que vino de mí, obvio que no. Yo estaba enojado, estaba frustrado y asustado por lo que tendría que enfrentar mi esposa. Pero sentí paz aquel día porque yo sabía que no estaba solo. Dios me había ayudado a recordar todas las veces que sí estuvo conmigo en el pasado. Y yo sabía que Dios aún no había terminado conmigo, aun si solo me quedaba un poco de tiempo. Pero acá estoy en Comodoro Rivadavia para ayudar a Pastor Merlo, unos 6 años después de lo que yo viví. Dios todavía no ha terminado conmigo, y es así que Dios todavía no ha terminado contigo. Acompáñenme, por favor, al Salmo capítulo 46. Quiero que leamos los primeros 3 versículos. Salmo capítulo 46. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lo que nos dice acá es que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y algo más,
En Juan capítulo 14, ya vamos a leer unos versículos de este capítulo, Jesús se encontraba con sus discípulos y les intenta explicar que él tenía que irse por un tiempo, pero que un día Jesús volvería para buscar a todos aquellos que creemos en él como nuestro único Salvador personal. Vamos allá, Juan capítulo 14, y quiero que leamos los primeros 3 versículos. En Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. Está Jesús hablando a sus discípulos y les dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios, que un día Jesús va a volver a buscarnos. Un día vamos a estar junto a Él para toda la eternidad. A la vez vamos a estar con todos aquellos que ya fueron salvos, los que ya aceptaron a Jesús como su Salvador. Nos reencontraremos con ellos algún día. Y Jesús le dijo a sus discípulos que Él se iba a ir, pero que no los iba a desamparar, que no los iba a dejar solos. Es más, Jesús dice lo siguiente en el versículo 15, acá en Juan 14, leamos versículo 15 al 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nos dice claramente ahí en el versículo 18 que no nos va a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque Él prometió enviarnos al Consolador. Con esto se refiere al Espíritu Santo. Dijo que Él iba a enviarlo para que esté con nosotros para siempre. Y un día va a volver Él mismo para buscar a todos los que son salvos, los que son hijos e hijas de Dios. Vean conmigo el versículo 25 y el versículo 26. Dice así: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros. El Espíritu Santo no es una fuerza como enseñan algunos, es Dios mismo. La Biblia nos dice que Dios es 3. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es algo que sí, nuestra mente no logra entender, pero yo lo creo porque la Biblia me lo enseña así. El Espíritu Santo, lo que vemos en la Biblia es que tiene mente, tiene voluntad, tiene sentimientos, se le puede contristar. O sea, es una persona. Jesús nos dice en la Biblia que iba a enviar al Espíritu Santo para ser nuestro consolador. Es más, Jesús mismo le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya. Porque Él iba a enviar al Espíritu Santo para no solo estar con nosotros, sino en nosotros. Y es por medio de Él que nosotros podemos tener esta paz que tuvo Horacio Spafford. Jesús mismo dijo: mi paz os doy. Esta es una paz que viene de Él. Es nuestra fe en el Señor Jesucristo, en sus promesas, en su palabra, la Biblia, lo que me da paz, aun si estoy atravesando algo duro, algo difícil. Acompáñeme a Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4 nos dice lo que debemos hacer y nos vuelve a hablar de esta paz que viene de Dios. Veamos Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y el versículo 7. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es algo que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que no podemos lograr comprender con nuestras mentes humanas. Es por eso que para algunos, ver a Horacio con esa fe que él tenía, que él no negó a su Dios aún después de perder a sus 5 hijos y todos sus bienes, parece una locura. Y me trae a la mente también esta historia, algo que pasó Job. Él perdió también todos sus hijos, hasta perdió su salud, perdió sus bienes, y la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Pero Job no dejó de creer y seguir a Dios. Horacio no dejó de seguir a Dios. ¿Por qué? Porque él logró experimentar de manera personal esta paz que solo viene de Dios. Esta paz de Dios guardará tu corazón, o sea, tus sentimientos, aun lo que tienes en lo más profundo. Y también nos dice la Biblia que guardará tus pensamientos, o sea, no necesitas afanarte, preocuparte, vivir pensando constantemente en esas cosas. Humanamente hablando, yo no quiero dejar de pensar en lo que podría llegar a ocurrir porque quiero prepararme, quiero defenderme, quiero justicia. Pero Dios me dice que le deje todo esto a Él, que le lleve a Él mis afanes, así yo puedo seguir viviendo. Y así yo puedo seguir adelante en esta vida con su paz, y no la mía, que por cierto es frágil, pero con su paz. Y quiero aprovechar para preguntar a cada uno que está escuchando este mensaje, ¿cómo estás? Quizás sientes que estás batallando solo o sola, no sientes que Dios está a tu lado. Quizás ni sabes si has aceptado el regalo de salvación que Dios ofrece a cada uno. Dios sí te ama. Es por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de tus pecados y de mis pecados. Dios quiere, primero, perdonar nuestros pecados para hacernos una nueva criatura, como nos dice la Biblia. Y todo esto comienza con este paso, el de aceptar a Jesús como tu Salvador. No es por dar dinero a la iglesia, no es por bautizarte, es solamente y simplemente a través del arrepentimiento de tus pecados y fe en el Señor Jesucristo. Si quieres más información de esto, contáctanos para que podamos mostrarte lo que la Biblia dice en cuanto a este asunto. Y si ya eres un hijo o hija de Dios, quizás estás atravesando un momento duro. Y quiero decirte lo siguiente, ten fe, no tires la toalla. Aunque no veas a Dios ni lo escuchas, Él sigue a tu lado y quiere ayudarte. Llévale tus cargas a Dios, tu afán, tus preocupaciones, entrégaselo a Él 100%. No te quedes con nada en tu mano, porque eso solo se convierte en una carga, en un peso que cargas en la vida. Si vives con esa carga, nunca logras experimentar esta paz total que Dios ofrece. Entrégale eso a Dios, porque Él quiere y puede cargarlo por ti. Y permite que Él te acompañe en lo que estás atravesando. Quiero aprovechar para orar por cada uno que está escuchando esto. Oremos. Padre nuestro, te doy gracias, porque en lo personal viví una experiencia que me permitió conocerte de manera íntima y pude sentir esta paz que tú quieres que todos tengan. Te doy gracias porque comprendí que solo no puedo seguir adelante. Y gracias te doy porque tú estabas ahí conmigo y ahí estabas conmigo en medio del lago también. Y ahí sí entendí que jamás me habías abandonado con todo lo que yo estaba atravesando. Y es por esto, Señor, te pido que así como hiciste conmigo, que hagas así con cualquiera que está pasando un mal momento, algo duro en su vida personal. Todos nosotros te necesitamos. Ayúdanos a entender esto mismo. En tu palabra vemos que tú prometes paz, una paz que el mundo no da, una paz que viene de ti, porque nos amas. Y también quiero pedirte, si hay alguien entre nosotros escuchando este mensaje y aún está en dudas de su salvación, que hoy sea el día que te acepte, que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Gracias, Padre, porque sé que estás conmigo en las buenas y en las malas. No me abandonas, y esto lo sé. Ayúdanos a seguir adelante, que nuestra fe no mengüe. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, les invito a que nos contacten
si desea que lo acompañemos, sea que lo acompañemos en oración o que lo ayudemos con la Biblia para que ustedes puedan darle para adelante. Estamos acá para ayudarles a crecer en una relación personal con el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.